Hola culés, gente futbolera. Bueno, vamos allá para hablar de la actualidad del Barça. Obviamente ya ha finalizado el Mundial. Es evidente que toca ya hablar de cositas del Barça. Vamos a empezar hablando de N'Golo Kanté. En el Barça ven muy difícil la incorporación de Zubimendi, la petición expresa de Xavi Hernández para ser sustituto de Sergio Busquets. ¿Por qué es complicada? Por su alto coste económico, 60 millones de euros, y aparte también se comenta que el jugador, si saliese de la Real, le gustaría ir a la Premier. Entonces, teniendo en cuenta esto, el fichaje se complica. Y Kanté está apretando al Barça para que le firme. Kanté es un jugador sensacional y yo creo que sinceramente nos podría dar muchas cosas en ese pivote, en ese centro del campo del FC Barcelona. Es un jugador muy físico que evidentemente ocupa mucha zona en el centro del campo y es un jugador determinante en la recuperación y en la distribución de balón. Es un jugador que aparte tiene llegada y un físico portentoso. La única duda que hay en el Barça es su estado físico. Desde que ha tenido la lesión y no ha acudido al Mundial, pues hay ciertas dudas a nivel físico con el centrocampista francés. A mí es un jugador que me gustaría traer al Barça no solo por su nivel, sino por su costo económico, el equivalente a cero. O sea, esto de que los jugadores vienen a coste cero, no os lo creáis tampoco. La realidad es que el Barça tendría que pagar una prima por incorporarlo, pero una prima supongo que mínima, 5 o 10 millones de euros como muchísimo, más su salario. Veremos a ver si el jugador estaría dispuesto a venir aquí cobrando un salario, pues seguramente por debajo de lo que cobra en el Chelsea. Eso en cuanto a N'Golo Kanté. Por parte de Marcos Alonso, tenemos que comentar que lo que ya se viene comentando, que tras las prestaciones del jugador español, tanto en la posición de central como de lateral izquierdo, más como central, que es donde mejor ha rendido, pues el Barça quiere renovarlo. Xavi Hernández está muy contento con él y por lo tanto Marcos Alonso es un jugador que Xavi lo ve con muy buenos ojos y le gustaría renovarlo. Entonces, pues ha sido citado el carrilero español para renovarlo. Hay que recordar que Marcos Alonso, pues seamos realistas, llegó con Bellerín el último día de mercado y firmó por un año. Entonces ahora mismo el Barça sí quiere renovarlo. Por otra parte, el otro lateral, Héctor Bellerín, llegado del Arsenal, pues finalmente se quiere quedar en el Barça y no va a salir en este mercado de invierno. Héctor Bellerín es un jugador que a mí me ha decepcionado un montón. Sinceramente no le veo atisbos de que vaya a mejorar su rendimiento. Sinceramente, a ver, todo puede pasar en el fútbol, pero no veo realmente que Héctor Bellerín vaya a mejorar sus prestaciones con el Barça. Bien, por parte de Memphis ha sido ofrecido al Newcastle y el jugador pues no le disgustaría irse a la Premier de nuevo, al Newcastle. Yo por mí, ojalá se vaya y saquemos un rendimiento económico por él. Hay que recordar que el jugador llegó gratis y que ha pedido la carta de libertad para irse, pero yo desde mi punto de vista, si se va, pues ojalá saquemos algo por él. Bien, el delantero brasileño Martinelli va a renovar con el Arsenal y finalmente se aleja del Barça. Todos sabéis que Martinelli pues es un jugador que interesó y muchísimo al Barça, pero el hecho de que vaya a renovar con el Arsenal y su alto valor económico, creo que está por encima de los 55 millones de euros, complica muchísimo su incorporación. A ver, Martinelli era una opción interesante, pero yo creo que el Barça seguirá muy atento a el caso de el camerunés alemán Youssoufa Moukoko. Yo es lo que creo, ¿no? Porque teniendo en cuenta cómo está marchando la cosa, pues necesitamos, yo creo que un delantero joven para suplir en el futuro a Robert Lewandowski. Luego hablar también de Frenkie de Jong, que ha tenido una charla con Erik ten Hag y parece ser que por primera vez
en mucho tiempo, el centrocampista holandés estaría dispuesto a abandonar el Barça siempre y cuando sea a partir del próximo verano. Si en el próximo verano vienen con una oferta, Frenkie de Jong muy posiblemente se iría al Manchester United. Pero también hay que tener en cuenta una cosa: el Barça va a negociar, se marche o no, el contrato del centrocampista holandés para aligerar la masa salarial, porque sigo insistiendo que cobra demasiado para el rendimiento dado. Y el jugador, pues holandés, por primera vez, volvamos a ser claros, sí que vería con buenos ojos salir, pero a partir de verano. Veremos el rendimiento que da y luego daremos una valoración, porque ahora dar una valoración pues no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que el jugador viene de hacer unos partidos magníficos contra Villarreal, Athletic Club de Bilbao, etcétera, antes de que parase la liga por este mundial en medio de temporada. Bueno, Ousmane Dembélé le cayeron palos en Francia, le cayeron palos por todos los lados. Yo vi, es que me pegaba la risa, vi unos comentarios de que ahora estaba mucho más centrado, más disciplinado en lo táctico. Yo lo que pasó es que no vi a Dembélé prácticamente en el Mundial. Fue de más a menos, empezó bien, dando algún pase de gol y demás, pero lo vi muy perdido en el Mundial. Yo sinceramente, cuando a Dembélé lo atas, Dembélé no funciona. Dembélé tiene que ser un jugador libre, que reciba el balón y que él mismo haga su propia jugada, porque yo lo que percibo es que cada vez que el jugador está atado, no funciona. Luego también comentar que, evidentemente, en base a esto, el Barça ve idóneo este momento para renovar su contrato. ¿Por qué? Porque el jugador, hay que tener en cuenta que ha hecho un mundial pésimo, esto ha bajado su cotización, ha empeorado su imagen y de esta manera el Barça lo que pretende es buscar una fórmula para renovar al extremo francés y de esta manera no tener que pagarle un alto salario, que es lo que dificulta muchísimas veces la operación, ¿no? Bueno, a mí Ousmane Dembélé, vuelvo a decir lo mismo, que salga gratis es tirar con el dinero y considero que renovarlo es buena cosa y después si viene una oferta yo creo que el Barça la estudiará. Una cosa que no me gusta y que he leído estos días es que el Barça escucharía ofertas por Abde siempre y cuando sean por encima de los 20 millones de euros. A mí esta noticia no me gusta. Es un jugador con potencial de 40 millones de euros, no de 20. Entonces seamos inteligentes y no hagamos el idiota con Abde. Espero que se le dé una oportunidad en el primer equipo del Barça. Luego Xavi le ha comentado a Matteo Alemany que espera que no toque muchísimo la plantilla, que está muy contento con la plantilla que tiene y que de llegar jugadores que tienen que ser jugadores muy clave. Pero a mí particularmente considero que sí que hay que reforzar al Barça, sobre todo en la posición de pivote y sobre todo en la posición de lateral derecho. Yo creo que ahí es donde el Barça debería mover ficha. Pero como estamos económicamente como estamos, complicado el tema. Bueno, y finalizo hablando de tres temas por encima. Primero, Isco va a rescindir su contrato con el Sevilla, o sea, lamentable. Se comenta que el jugador le ha reprochado a Monchi, el director deportivo del Sevilla, que él fichó por el Sevilla por Julen Lopetegui y que si el nuevo técnico no va a contar con él, que rescindirá contrato. Para mí, lamentable. Luego también comentar que ahora lo que se agarran algunos para desprestigiar, entre comillas, a Leo Messi, es decir, que el mejor de la historia es Pelé porque ha ganado 3 mundiales, me parece ridículo, me parece irrisorio. Pelé nunca llegó a jugar en Europa y Pelé fue un magnífico jugador. Obviamente para mí está en el top 3 que comparte con Maradona y Messi, sin lugar a dudas. Y para mí, sin justificación están haciendo esto, argumentando ahora, como no tienen a qué agarrarse a lo de que antes decían Messi no ganó un mundial, por eso nunca será el mejor, en fin, se agarraban a cualquier cosa con tal de desprestigiarlo. Pues ahora lo único que les puedo decir es lo siguiente: me pega la risa. ¿Por qué? Porque Pelé nunca ha jugado en Europa y después Pelé no ha tenido la regularidad que ha tenido Messi.
Después también comentar a algunos que decían que Zidane ganó el Mundial él solo con Francia. Mentira, Zidane fue expulsado en un partido en la fase de grupos y llegó a jugar muy tarde con la selección francesa las rondas finales. Entonces eso de que Zidane ganó el Mundial él solo, no. Tenía una Francia muy potente, una Francia con Lilian Thuram de lateral derecho, con Marcel Desailly, con Patrick Vieira, con un jovencísimo Henry, de Georgiev. Digamos que tenía jugadores brutales prácticamente en todas las posiciones, incluyendo a Laurent Blanc como central, que era un central como la copa de un pino. Entonces que no vengan con esas tonterías porque me pega la risa. Simplemente digo eso. Y después finalizo hablando del tema del Kun Agüero, porque al Kun Agüero le han caído palos por todos los lados. Obviamente la celebración de Argentina quizás es un poco desmedida, ¿no? Comentando cosas pues un poco sacadas de tono, como llamarle cara de pinga al centrocampista este del Real Madrid, Eduardo Camavinga. Pero bueno, a ver, es que esto son cosas que pasan en todos los vestuarios, simplemente que lo único que diferencia esta vez a lo que ha hecho Argentina, pues es que ha estado todo grabado con una cámara y subido a redes sociales. Entonces la gente lo ha visto y digamos que lo ha criticado. Pero otras veces no se critica cosas como las que hizo Alessandro Bastoni, o la foto mismo de Toni Kroos, aquella en la que Gavi estaba sentado en el suelo y él de pie. Cosas como esas tan ridículas que las hace todo el mundo, cuando las hacen contra el Barça está muy bien hecho, son machos alfa y están por encima de todo, y cuando las hacen jugadores que jugaron el Barça como el Kun Agüero y demás, pues digamos que muy mal, menudo desgraciado y todo mal hecho. Cuando miremos la vara de medir, seamos conscientes de que la vara de medir tiene que estar igual para los dos lados. No puede ser que para un lado esté así y para el otro así. No. Entonces, cuando critiquéis, mirar también lo que critica el resto. Porque a mí, muy bien, mal hecho Argentina por cómo celebra, pero al mismo tiempo también cuando atacan al Barça, está bien hecho. Anda y que os den. Así de claro lo digo, anda y que os den, dejar a los argentinos celebrar como les salga de las pelotas, hablando claro y hablando en plata, porque ellos llevan muchísimos años esperando que su país gane un mundial y ahora que lo han ganado con absoluta meritocracia, demostrándolo sobre el terreno de juego y haciendo partidos increíbles en este mundial, lo único que les digo es que la sigan chupando, como dijo un, por desgracia ya fallecido, Diego Armando Maradona, un grande de la historia del fútbol, sin lugar a dudas, que estará siempre en el Olimpo de los dioses y allá donde esté, estará celebrando seguramente esta victoria de Argentina en el Mundial. Así que simplemente digo eso, a los que critican el Kun Agüero, que os den, así de claro. Un saludo, gente futbolera.